Buenas tardes, compañeros. Saludos desde Madrid. Son las jornadas de nuevas tecnologías. Una pena no poder estar ahí con vosotros en Murcia, pero bueno, son las jornadas de nuevas tecnologías y he venido un poco a contaros un poco por qué la gente no se vacuna, por qué mitos y realidades y cómo pueden ayudar las tecnologías de la información a que nos vacunemos. Soy el doctor Manuel Linares, pertenezco a Semergen, soy el coordinador del grupo de la infección y también pertenezco al grupo de nuevas tecnologías. Y bueno, realmente va a ser una charla en la que podéis preguntarme, eso sí, me las tendréis que mandar aquí a Madrid y realmente cuando acabamos la charla dentro de unos 30 minutos pues trataré de responder a aquellas preguntas que sepa, las que no sepa pues probablemente no. El tema de las vacunas, pues como sabéis todos, es un tema que está a la orden del día, es muy mediático. Y bueno, yo voy a empezar sin más, es decir, no sé si me escucháis bien, espero que bien. Después de los problemas técnicos que hemos tenido, pues yo creo que todo está solucionado. Y bueno, vamos a empezar a imaginar, son nuevas tecnologías, vamos a hablar un poco del paciente del futuro. Realmente estamos asistiendo a esto. Esto es una foto del metro que vemos día a día. El 98% de las personas que viajan en metro van leyendo en el móvil, ¿no? Entonces esto está cambiando, ¿no? Y realmente, ¿cómo influye esto en el valor de las vacunas? ¿Por qué voy a hablar hoy de vacunas? Pues porque las vacunas salvan vidas. De hecho, nadie duda del valor de las vacunas hoy en día. Se calcula que hasta 150 millones de muertes se han evitado con su introducción. Hemos erradicado ya incluso alguna enfermedad como la viruela. Son cifras, pero cada 5 minutos podríamos evitar una muerte de un niño si se vacunase, ¿vale? De hecho, hay enfermedades como el polio, la difteria, el hemófilus, el sarampión, que tenemos ahora un repunte de sarampión en Europa porque tenemos bolsas de gente que no se vacuna. Y pues eso es un poco de lo que vamos a hablar, de por qué no se vacuna la gente. Cuando la vacunación ha sido la intervención médica más eficaz después del lavado de manos, o a la altura casi, si nos apliquemos. Las coberturas vacunales a nivel mundial pues son bastante amplias. De hecho, estamos hablando de vacunas de un 84% de cobertura, como la difteria tétanos o la polio un 84%, el sarampión un 84%, pero realmente ese porcentaje que queda ahí es el responsable pues, de los brotes, de las noticias que surgen en la prensa cada cierto tiempo y responsable un poco de que las nuevas tecnologías estén implicadas en todo esto. ¿Por qué? Pues fijaros, con esas coberturas tan altas, en España se supone que somos un país que tenemos casi coberturas del 98-99%, pues hace 2 años nos encontramos que un niño en Barcelona pues muere de una enfermedad como la difteria. De hecho, ni los médicos que vieron al niño, por supuesto, pensaban que podía tratarse de una difteria, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasó en este caso, ¿no? Pues nos hemos dado cuenta de que había una bolsa de un colectivo de gente pues, que no estaba vacunando a sus hijos, con el riesgo implícito que eso tenía. Bueno, no es cuestión de plantearse si nuestros conocimientos han progresado o no. Está claro que no dejan de hacerse. O sea, la vacunación es una de las intervenciones más eficaces que tenemos en medicina, pero esos conocimientos tienen que llegar a la población y probablemente a través de las nuevas tecnologías de otra forma, ¿no? Porque esta es la pregunta que os hago. ¿Quién puede estar en contra de las vacunas y por qué? Si salvan vidas, si salvan todas esas cifras que os he puesto. Pues bueno, detrás de la vacunación pues hay eventos mediáticos. No sé si conocéis a este personaje. Este personaje en los años 90 dijo que las vacunas provocaban autismo y una gran revista como el Lancet pues publicó ese artículo. Y fijaros lo que es más, es decir, resulta que todavía hay una corriente mediática que aunque este artículo ha sido el más rebatido y demostrado que era falso, que los datos no eran adecuados, pues la gente sigue pensando que las vacunas producen autismo porque las redes sociales, determinados medios, determinados colectivos, pues tienen mucha fuerza a nivel mediática. Y Andrew Wakefield, que es este señor, pues aunque ya no es doctor porque le echaron de la Academia Británica de Médicos por mentiroso en cierta medida, pues sigue estando muy presente en las redes, porque las redes es lo que tienen, que si no manejamos bien la información, pues sigue estando ahí la información a disposición de todos. Y los antivacunas, los movimientos antivacunas, ¿de cuándo estamos hablando? Estamos hablando ya del siglo XIX. De hecho, su aparición fue paralela un poco a la aparición de las vacunas, de las primeras vacunas. De hecho, en Estados Unidos, en Inglaterra, que son los sitios donde tradicionalmente han surgido estas ligas,
Pues han tenido una acción, y si os fijáis un poco en la diapositiva, pues veis un poco la evolución. Estamos hablando de 1890. Es más, si vamos a un gran médico de la humanidad como el doctor Louis Pasteur tuvo como una especie de motín en su laboratorio cuando empezaba con la vacunación de la rabia, porque bueno, pues en aquel momento pues se pensaba que la gente que trabajaba con él que le estaban inoculando una enfermedad. Entonces tuvo como una especie de motín que, por supuesto, luego se demostró que la intervención de Pasteur ha salvado muchísimas vidas a lo largo de la historia. Ha habido otra serie de episodios. Por ejemplo, en 1974 se publica un artículo también que hizo bastante daño, como que los trastornos neurológicos asociados a la vacunación de la tosferina, que provocó pues un aumento de brotes de difteria en aquella época en el Reino Unido. Si os fijaros, estamos hablando de información, estamos hablando de prensa, de cosas que llegan a la población, de gente que en un momento determinado forma un colectivo, un blog, y empieza a publicar cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hablar aquí en esta charla? Pues un poco de dónde están esos colectivos, de cómo influyen en nuestra decisión y como médicos cómo podemos dar una información adecuada, que realmente llegue a donde tiene que llegar y de la forma que tenga que llegar. Bueno, vamos a España, ¿no? Estamos en España. ¿Cómo es el movimiento de antivacunas en España? Pues bueno, yo me he dedicado un poco a través de mi carrera profesional un poco a analizar un poco dónde están, cómo se mueven, qué publican. Y si os fijáis, eso que tenéis en la diapositiva de la derecha es un tag crown que habla un poco de aquellas palabras que identificamos como negativas hacia la vacunación, como puede ser el autismo, puede ser el mercurio, puede ser pues eso, que si los conservantes, el aluminio. Bueno, pues son argumentos que están ahí en la red y que realmente nosotros como profesionales sanitarios no hemos tenido muchas veces la capacidad de rebatir esos argumentos. Es más, si os hago esta pregunta a vosotros, es decir, que los sanitarios somos los que menos nos vacunamos de la gripe. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues habrá que ver por qué, ¿no? Bueno, en España el movimiento antivacunas en 1989, en la zona de Cataluña, digamos que es un poco la donde se ha establecido tradicionalmente, pues nace la Liga para la Libertad de la Vacunación, que os incito, os animo a que entréis en su web y que veáis un poco la serie de cosas que se publican, ¿no? Todas de tinte amarillista, con muertes, con imágenes que no tienen nada que ver con las enfermedades que dicen. Y bueno, pues es un poco un colectivo ahí, una célula, en plan así de Al-Qaeda que vive ahí, que transmite un poco el mensaje a colectivos cercanos, ¿no? Y luego los impactos mediáticos antivacunas que hemos tenido en nuestro país, sobre todo se han relacionado con prensa. Por ejemplo, en el 2007 surge una polémica con una vacunación, unas reacciones adversas que hubo, bueno, más de ansiedad, que nunca se demostraron que fuera nada clínicamente demostrable, de dos chicas pues, que sufrieron en Valencia pues, una reacción a la vacunación de la vacuna del papiloma. Pues eso provocó, luego lo veremos en una imagen, pues que toda la prensa de este país pues se volcara, como hicieron un poco de altavoz para todas las campañas antivacunas, y curiosamente pocos médicos estuvimos ahí atentos a frenar un poco esa intervención mediática. Y lo dice José Tuels, que es el director de la Cátedra Médica de Balmis. Es decir, en España el movimiento antivacunas es escaso. Lo que pasa es que hacen mucho ruido, es decir, son pocos, pero están bien organizados. Es decir, nosotros somos muchos, pero realmente nuestro mensaje, como nuevas tecnologías, no llega. Hay países, por ejemplo Argentina, que tiene la vacunación obligatoria. Es decir, ellos dicen, por ejemplo, que la vacunación no es opinable, es una medida de salud pública que salva vidas en el entorno. Yo creo que los dos extremos también son malos, es decir, el prohibir o el obligar. Yo creo que el sentido común y el estar informado. Yo creo que eso sería de justicia un poco que la información real y verídica llegase. Bueno, ¿y qué hay detrás un poco de la indecisión a la vacunación? Pues ya lo voy a adelantar, es decir, la relación médico-paciente, al final lo que nosotros comentamos a nuestros pacientes es el factor más importante para que un paciente se vacune. Es decir, independientemente de blogs, de móvil, de apps, de cualquier cosa que utilicemos. Entonces, ese retraso en aceptar o rechazar la vacunación va a depender en parte de nosotros, porque nuestros pacientes vienen a nuestras consultas a que nosotros les recomendemos la gripe, pero si nosotros no nos vacunamos de la gripe, ¿cómo vamos a recomendar a alguien que se vacune? ¿O cómo vamos a tener la calidad moral, ética de insistir, ¿no? Pues realmente con datos, y datos de ciencia, que salvan vidas, que mejoran pues, la tasa de ingresos hospitalarios, que reducen costes,
esa indecisión en parte somos, y en parte somos responsables de que nadie hasta ahora pues se nos ha encargado un poco de darnos formación al respecto, de realmente dar una información verídica y sobre todo de los canales de información actuales de cómo verterlos, ¿no? Las 3 Cs, la complacencia, la confianza y la conveniencia, ¿no? Al final es hasta qué punto influyen en la decisión de que nuestros pacientes se vacunen, ¿no? Por ejemplo, la percepción de que el riesgo de sufrir una enfermedad infecciosa es muy baja, pues eso al final hace que la sensación que la gente llegue y diga, ¿por qué me tengo que vacunar? Pues si realmente esa enfermedad aquí no existe, ¿no? De hecho, hace poco el presidente de Médicos Sin Fronteras dijo que la vacunación es un problema, la gente que no se quiere vacunar es un problema de ricos, de países ricos. Esto en África, realmente cuando los niños mueren por sarampión, nadie se plantea si tienen que vacunarse o no. De hecho, el problema es conseguir la vacuna muchas veces. Y fijaros, este es el espectro continuo de la gente que tiene un rechazo total a la vacunación o una aceptación total. Nuestra misión como facultativos, como profesionales sanitarios, médicos, enfermeras y farmacéuticos, o todo el mundo que nos dedicamos al mundo de la salud, es tratar un poco de que con esa información llegue más hacia la derecha, que la aceptación sea en verde. Y bueno, esto es una cosa en la que hemos ido trabajando durante un tiempo y es un poco qué perfiles de antivacunas hay en este momento, ¿no? Están los ignorantes, los desinformados, realmente es que les da igual y jamás van a plantearse leer nada, simplemente pues son informaciones que les llega del tío, del primo, que les dijeron yo no me vacuné, pues yo tampoco, pero tampoco les importa. Ese perfil nos importa menos porque realmente con una buena entrevista médica clínica pues les podemos convencer. Luego hay un perfil que es el conspiranoico. Evidentemente hay gente que piensa que nos están fumigando, que los aviones, la estela esta que mandan nos causa esterilidad y eso pues realmente es un perfil que realmente pues, son gurús o gente que realmente no les vamos a cambiar. Lo que pasa es que tienen muchos adeptos, ¿no? Realmente el daño es un poco un poco pseudosecta, ¿no? Y luego el perfil actual y por el que esta charla yo creo que es más interesante son los pseudointelectuales, que es ese paciente que está informado, mal informado porque utiliza unos recursos en internet o digitales que no son los adecuados, pero realmente si utilizara los medios adecuados pues le podríamos dar una vuelta a la tortilla, ¿no? Fijaros, estas son las razones que hay detrás del rechazo, son las clásicas, la baja percepción de la enfermedad, lo que os contaba, en Occidente, España, es decir, en difteria, pero aquí no hay, porque me voy a vacunar, ¿no? El bajo riesgo, no considera pues, una enfermedad como seria, es decir, la toferina mata, por ejemplo, y la gente dice, no, es una toferina, sarampión mata, es lo mismo, ¿no? O el escepticismo, ¿no? Esto es un problema que nos encontramos a diario, ¿no? La industria farmacéutica, ¿no? El enriquecimiento, los gobiernos, las barreras morales o religiosas, ¿no? Digamos que detrás de esa desconfianza, pues nosotros como profesionales sanitarios tenemos que garantizar un poco que nuestro mensaje es real, que es realmente el que queremos dar y es ético, ¿no? Y bueno, y luego la información. Hasta ahora la información sobre vacunas ha sido escasa, errónea, ha habido mucha presión social, los medios siempre no la han manejado bien. De hecho, a Google no le gustan las vacunas o tradicionalmente no le gustaban las vacunas. Esto está cambiando un poquito y realmente en el posicionamiento de las 10 primeras entradas en Google pues cada vez hay más referencias que son buenas, ¿no? Lo veremos. Fijaros este gráfico, yo creo que esta diapositiva merece una explicación y es por qué las razones del rechazo a la vacunación y lo que vemos en nuestro entorno. Tenemos en la línea roja una enfermedad, es decir, que una alta incidencia, en un momento determinado se descubre una vacuna y se empieza a vacunar a la población, entonces esa línea roja empieza a bajar, es decir, la enfermedad ya empieza a descender en nuestro medio. La cobertura vacunal de la población empieza a alcanzar esos niveles que os decía antes, de los 89, 90, 95, y la enfermedad pues pasa ya casi inadvertida. De hecho, la vacuna provoca ahí unos pequeños efectos adversos, pero bueno, realmente fijaros que la notificación cada vez aumenta un poquito más y la prensa se hace más eco y en un momento determinado la gente dice, bueno, pues ya no hay enfermedad, pierde la confianza, deja de vacunarse, bajan un poco las coberturas y de repente aparece el brote, ¿no? Pues ese es un poco el esquema de lo que está pasando. Después de eso, ¿qué pasa? Pues que hay colas en la farmacia durante 2 años para conseguir una vacuna. Os suena, ¿no? Realmente esto es lo que pasa. Y realmente es que el mayor éxito de la vacunación, el mayor enemigo de la vacunación es su éxito, ¿no? Es decir, estamos hablando de poder erradicar enfermedades y para ahí la educación es la llave de seguir. Y fijaros, yo lo que os traigo aquí hoy es una nueva mirada, es decir, estamos en un congreso de nuevas tecnologías,
somos profesionales sanitarios que nos gusta un poco utilizar otros canales, y el enfoque clásico, que está genial, es decir, que los profesionales somos muy médicos, nos gustan nuestros libros, la ciencia, hablamos con salud pública, epidemiólogos, defensores de los tratamientos, defensores de los estilos de vida, pero estamos hablando de que las cosas están cambiando, es decir, que hay nuevos estilos de vida, es decir, que las personas han perdido un poco la confianza en las instituciones, que el mensaje que llega no es muchas veces el adecuado, y que se han abierto nuevos canales como es Internet. De hecho, os pongo la foto ahí de Cristiano Ronaldo, porque es que el aeropuerto de Madeira se llama el aeropuerto Cristiano Ronaldo, es decir, qué cultura científica. Pues sí, realmente nuestro mensaje tiene que adaptarse a eso, ¿no? Es decir, la tecnología, la ciencia, la sociedad debe adaptarse un poco al mensaje que están viendo nuestros pacientes, ¿no? Al final, el axioma tradicional, pues tiene que haber un cambio de actitud y llevarnos a una participación ciudadana, y que el ciudadano perciba que lo que le estamos dando realmente tiene utilidad. Y el mensaje clásico de un médico con una bata metido en su consulta, realmente, perdonen a aquellos que lo siguen haciendo, pero ese mensaje está obsoleto. Y es que la toma de decisiones de nuestros pacientes ha cambiado. De hecho, hay cambios sociales. Elegimos el tipo de dieta, qué alimentos comemos, somos veganos, no somos veganos, de dónde los compramos. De hecho, compramos a golpe de clic la ropa que compramos, dónde se fabrica, si lleva textil, si no. Entonces, el ciudadano se pregunta que yo, ¿por qué no voy a elegir qué componentes quiero que me inyecten en mis vacunas, ¿no? Y claro, hablamos de ayudantes, hablamos de dónde recaba este paciente esa información, ¿no? Entonces, y eso es parte de culpa nuestra, es decir, hemos gestionado mal la crisis del ébola la gestionamos bastante mal, aquí en Madrid pues han intentado privatizar nuestra sanidad y dar un mensaje a la sociedad, y muchas veces nos llegan pues informaciones contradictorias. Y fijaros, aquí os pongo un ejercicio, es decir, este paciente le vemos a diario en nuestras consultas, es un ciudadano con estudios, que está bien informado, universitario muchas veces, que tiene mucha información, no toda ella correcta, tiene inquietudes, reconoce que la ciencia es un camino importante, pero tiene una actitud crítica hacia ciertas cosas que lee, ¿no? Otra vacuna, y ojo, ¿y esta cuánto cuesta? Y por qué no la paga la Seguridad Social, ¿no? Realmente el impacto social positivo de las vacunas, de todas esas muertes que han ido bajando, pues no lo hemos cargado simplemente con la confianza que le hemos dado. Y ahí nosotros, profesionales sanitarios, somos fundamentales de recuperar un poco pues esa credibilidad, ¿no? Y la credibilidad es la ciencia, es el estudio, las cosas que hacemos. ¿Qué mensaje le tenemos que dar a estos ciudadanos? Pues bueno, hay una serie de cuestiones que siempre que se habla en las redes de vacunas, pues una de ellas es la seguridad. Si os dijera que las vacunas son el fármaco más seguro que existe, no mentiría. De hecho, es un fármaco que tiene unos estudios de precomercialización que ya quisieran otros fármacos. Estudios, bueno, de preanalíticos, de toxicidad. Cada lote de cada vacuna se hace un seguimiento, es decir, decidme un fármaco que sigáis luego una vez que se fabrique, ¿no? Realmente esto lo debe saber el paciente, ¿no? Y las vacunas se revisan concienzudamente, ¿no? Se testa cada lote, de hecho es frecuente que nos lleguen, este lote no funciona porque perdió la cadena de frío, ¿no? Pues llegamos hasta saber cuántas vacunas no funcionarían perfectamente. Hay un seguimiento posterior increíble, ¿no? Y luego otra cosa que nos preguntan mucho es, pero claro, es que producen efectos adversos. ¿Vale? Sí, producen efectos adversos, pero son muy raros, ¿no? La reactogenicidad de las vacunas en la mayoría de los casos no pasa de la inflamación local, ¿no? Sí que hay algunas que son un poco más reactógenas, cuando te vacunas del tétanos pues tienes un poquito más de inflamación en la zona, pero realmente los efectos secundarios son pues eso, muy raros, ¿no? Otro ejercicio que os traigo, ¿vale? Estábamos hablando antes de que la gente elige cada vez lo que quiere comer. Pues yo soy vegano y como las vacunas se fabrican en embrión de pollo, pues es que no quiero vacunar a mis hijos. No, perdone usted, hay un juez esto es una sentencia de Reino Unido que obliga a una madre a vacunar a su hijo, aunque ella sea vegana, porque realmente es una cuestión de salud pública, ¿no? ¿Y con qué nos quedamos, ¿no? Es decir, con qué es vegana, con qué no. Estamos hablando de que el compañero de guardería de ese niño, pues le podemos exponer a una serie de enfermedades que por ser vegano, pues oye, el vecino no tiene culpa de que no quieras comer. Pero bueno, no me opongo a que sea vegano, sino simplemente que se sigan las cadenas de salud pública establecidas.
Otro ejemplo, y las redes están llenas de esto, los famosos adyuvantes, ¿no? Es decir, que yo siempre pongo un ejemplo, que es que cuando me llega un paciente a la consulta y me dice, es que las vacunas tienen aluminio, y yo siempre digo, usted envuelve los bocadillos en papel de plata, ¿no? Es decir, pues probablemente si usted ingiere un trocito de ese papel de plata, habrá ingerido todo el aluminio que todas las vacunas que le puedan poner a lo largo de su vida, ¿no? Es una broma, ¿no? Un ejemplo. O si se hace usted el café en esas cápsulas, pues al final el aluminio también existe, ¿no? Es decir, que de hecho come pescado con mercurio, pues evidentemente son adyuvantes, ¿no? ¿Los adyuvantes que sirven? Pues sí, se dieron cuenta, Gastón Ramón hace pues, casi un siglo, más de un siglo, pues se dio cuenta que determinadas sustancias pues mejoraban la inmunogenicidad de las vacunas, es decir, que eran más eficaces. Entonces se dedicaron a introducir en las vacunas pues determinadas sustancias que mejoraban un poco nuestra respuesta inmune. Si tú a un paciente le explicas eso, le dices que la respuesta inmune va a mejorar con una serie de adyuvantes que son necesarios, que están testados y que no provocan autismo, pues realmente probablemente tengas ganado su confianza, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque los médicos no sabemos los adyuvantes que llevan las vacunas muchas veces, es nuestro error, es decir, por ejemplo, llevan conservantes, llevan neomicina, que es para que la vacuna no se deteriore, o adyuvantes que debemos saber cuáles son y explicárselo al paciente. Es decir, pero si luego se compran cremas de liposomas en la farmacia y no pasa nada, ¿no? Es decir, pues bueno, pues estos son lo mismo, los adyuvantes, ¿no? Y luego esto es otra pregunta que nos hacen habitualmente. Es decir, ¿existen contraindicaciones a las vacunas? ¿No? Es que tuve un tío que se vacunó y le sentó fatal. Pues hay contraindicaciones, pero debemos saberlas, ¿no? Y debemos saber también que son muy raras, son excepcionales y que realmente, pues, si estamos informados, pues realmente le podemos dar un buen consejo a nuestro paciente, ¿no? Debemos saber cuándo están contraindicadas y qué precauciones deben tener. Si hay alguien que ha tenido una anafilaxia, pues evidentemente no le vamos a recomendar. Si alguien es alérgico al huevo, pues tenemos que ver exactamente cómo se ha fabricado esa vacuna y si se la debemos recomendar o no. Vale, ¿y cuándo es seguro vacunar? Fijaros, yo me dedico un poco a la medicina del viajero y los viajeros se vacunan de todo lo que les recomiendas, no hay ningún problema. Aunque les digas y vienen preguntándote, yo quiero la vacuna del virus chikungunya, mira, es que no hay vacuna del virus chikungunya, se pondrían lo que hiciese falta, ¿no? Entonces, en cambio, el sarampión, como ya es una cosa, pues de eso no. Entonces, ¿cuándo es seguro vacunar? Pues un mensaje que tenemos que dar es que es seguro vacunar. Hay una serie de contraindicaciones que son muy limitadas, que es cuando hay una fiebre o una enfermedad activa, en ese momento pues evidentemente no es recomendable vacunar. Pero luego hay una serie de vacunaciones relativas, como puede ser un tratamiento antibiótico, la convalescencia, la lactancia, la prematuridad, la mayoría de las alergias, es decir, que tenemos que individualizar y en ficha técnica lo pone exactamente, es decir, simplemente leer la ficha técnica y seguir las indicaciones un poco del fabricante. Y si no fuera poco, luego las vacunas tienen una cosa muy buena, que son sistemas de vigilancia posinmunización. ¿Y eso qué hace? Pues que tenemos publicados los efectos adversos de algunas vacunas. Y si eso lo comparamos con la enfermedad, por ejemplo, esta diapositiva que os traigo, que es del Red Book, habla un poco de las reacciones vacunales, pues de las vacunas más frecuentes que utilizamos, como el sarampión, la difteria tetanostoferina o la hepatitis B, ¿no? Pues realmente, si os fijáis, es que son raras, el RAS pues es frecuente, pero hay una complicación que es muy, muy, muy rara, que es la encefalomielitis, que es muy rara, muy, muy rara que aparezca. Si tienes un sarampión, la afectación neurológica sí que provoca eso y eso mata, os lo aseguro. Bueno, y tenemos un poco más ejemplos aquí de lo que os contaba del sarampión, ¿no? La infección por sarampión pues provoca otitis en un 7 o un 9% y vacunarse frente al sarampión pues no provoca nada. Es decir, son ejemplos que os pongo. Vale, de hecho, yo no sé, hay algunos pacientes que se leen el prospecto hasta de cabo a rabo. Si te lees la ficha técnica del paracetamol, hay una frase que dice que el paracetamol puede matarte si te lo tomas y tienes uno de esos efectos secundarios. Realmente esto es llevarlo al extremo, pero realmente tenemos que tener el consenso y tenemos que hacer que nuestros pacientes confíen en nosotros y que sigan un poco nuestro consejo con información. Y aquí es donde entra la charla y un poco el objeto de que yo esté aquí hoy sentado para contaros un poco cómo cambiar ese mensaje que estamos dando, ¿no?
No se trata por gritar más, no se trata por ponernos la bata más limpia ni el sillón más alto, tenemos que utilizar los medios que hay. Esta diapositiva me encanta porque es un poco refleja cómo ha cambiado la sociedad de la información en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, hablamos de la web 1.0 cuando el paciente entraba a la web y encontraba información simplemente. Luego la famosa 2.0 es que ya era bidireccional, es decir, que ya había preguntas, respuestas. Bueno, lo siguiente fue, o será, en nuestro caso, porque vamos un poco más retrasados, darle un lenguaje natural para que ese paciente sepa que eso que le estamos hablando, todo eso que os he contado antes de los adyuvantes, del mercurio, de las reacciones adversas, pues que él lo entienda en un lenguaje natural. El 4.0 estamos más cerca, ya somos multicanales, ¿no? De hecho utilizamos tablet, utilizamos móviles, pues eso ya casi estamos, ¿no? Quizá nos falta un poco el lenguaje natural como médicos, y el 5.0 es la emocionalidad. Y eso los movimientos antivacunas lo conocen perfectamente. Es decir, no hay página de movimiento antivacuna que no tenga algo de amarillista, que reclame la atención, de la emoción de ese paciente, ¿no? Y ahí es donde, igual que lo tenemos cara a cara en la consulta, que es una cosa que llevamos haciendo toda nuestra vida como profesionales, es lo que nos queda digitalmente por llegar, y no, de momento no ha llegado. Y os decía esto, ¿no? Porque a Google tradicionalmente, ahora con lo de las noticias falsas parece que está cambiando un poco con la ley de protección de datos y Mark Zuckerberg declarando en la Comisión Europea, pues bueno, el doctor Google no le gusta mucho. De hecho, el posicionamiento de Google de determinadas vacunas pues no es determinado, no es bueno. De hecho, salen cosas que no tienen filtro. Y bueno, realmente esta foto, por ejemplo, está sacada, pues hay un poco de alguna web de antivacunas, ¿no? Es decir, fijaros, ¿no? Como para ir al médico a vacunarse, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que ahora mismo los buscadores, el que dice Google, dice cualquier otra, pues no hay un filtro ni revisión de contenidos expuestos hasta ahora. Los mensajes pues quedan registrados para siempre. Os contaba antes lo de este señor del autismo, pues sus mensajes siguen estando ahí. De hecho, el artículo fue retirado del Lancet, fue rebatido, se han hecho muchísimas publicaciones al respecto, pero sigue estando ahí su foto, ¿no? Y hoy día, es decir, el difundir información es muy barato y llegamos a muchas veces, ¿no? Solo hay que ver a los youtubers, ¿no? Es decir, a lo mejor es que lo mejor para que la gente se vacunara es que meter nuestros consejos en esos medios, ¿no? Bueno, el coste económico es muy bajo y ahora mismo, pues bueno, podemos posicionar cualquier cosa casi. Fijaros esta estrategia de comunicación, pues estamos hablando de páginas web, de foros, de blogs, de redes sociales, y luego hablamos pues un poco de medios de comunicación, gobiernos, organismos, instituciones, es decir, hasta llegar a nivel individual. De hecho, hay compañeros nuestros, profesionales sanitarios, que no les gustan las vacunas y son seguidos ampliamente en las redes, ¿no? Bueno, ¿y por qué os pongo esto? Esto que viene en la siguiente diapositiva es muy interesante porque indica un poco cómo es el movimiento antivacunas en las redes, ¿no? Fijaros, el 83% de las informaciones sobre vacunas en prensa digital, generalista o especialista en salud, pues bueno, hablan un poco, el 17%, bueno, los blogs. En 2014 el 40% de la población utilizaba Internet como fuente de información. Estamos hablando ahora mismo de que el 60-65% de la población utiliza Internet para consultar una enfermedad. De hecho, cuando abres la puerta de tu consulta y ves la sala de espera, todo el mundo con el móvil, realmente a lo mejor están consultando lo que te van a preguntar en un minuto, ¿no? Fijaros, la vacunación en general, hay un 6% de presencia de antivacunas en redes, en este caso en los buscadores. Las noticias sobre vacunas, un 70% son neutras, ¿vale? Un 4% tiene un punto de vista negativo y un 24% son noticias buenas. Sin embargo, ese 4% de noticias desde un punto de vista negativo se come al resto, ¿vale? En el caso del VPH, por ejemplo, de la vacuna del papiloma, pues el 43% de las noticias eran asociadas a los riesgos que os comenté antes. Bueno, ¿y cómo son los emisores españoles en antivacunas? Pues realmente la presencia es baja. En España realmente los colectivos no llegan, ¿no? No llegan. En otros países tradicionalmente, pues como Francia, por ejemplo, tiene un gran colectivo antivacunas, Reino Unido tiene un gran colectivo antivacunas, pues es mayor. Y fijaros, esto es un trending, ¿no? De qué pasa. Si os fijáis, esto es la búsqueda de información
que utilizan nuestros pacientes. Ahí tenéis dos picos. Esto es que cuando hablamos de vacuna del papiloma, pues he sacado un poco qué ha pasado en las redes buscando la información. Y ahí tenemos dos picos importantísimos. Uno ahí en el 2013 y otro un poco posterior. Los dos coinciden con prensa y medios digitales que han lanzado pues noticias, en este caso muy negativas, que se hicieron virales en su momento y que provocó un poco lo que luego provocó, ¿no? Entonces ahí os pongo en las casillitas pues cosas que son muy, muy importantes. La simetría de las fuentes, el patrón de atención mediática, las imágenes y anécdotas que ponían en esas fuentes no eran siempre las correctas. Eso es muy importante. Yo creo que realmente a lo mejor los sanitarios deberíamos tirar un poco más por esta vía, por conocer también un poco cómo llega nuestro mensaje, porque realmente somos mediáticos, los sanitarios somos bastante mediáticos en nuestros comentarios. Lo que pasa es que la forma de transmitirlo pues a veces no llegamos. Otra diapositiva muy interesante. Si veis la diapositiva, habla de los argumentos que esgrimen las páginas web antivacunas, ¿no? Y si os fijáis, son argumentos similares a los de 1878, cuando esas primeras ligas se crearon en Estados Unidos y en Reino Unido. Lo voy a leer, ¿vale? Las vacunas causan enfermedades idiopáticas, el 100%, es lo que dicen. Alteran el sistema inmunitario, el 95%. La seguridad, hablan de seguridad. Las reacciones adversas son más numerosas que las oficialmente notificadas. Realmente no son eficaces, su efecto es temporal. Realmente esto es un poco lo que dicen, son argumentos similares, que realmente cóctel de sustancias venenosas, ¿no? Y fijaros, luego esto es muy típico hoy en día, se retuitean entre ellos, tienen como sus propias fuentes de canalización. Todos los enlaces de esas webs no van a la OMS, no van a una página de una sociedad científica, van a otras páginas, pues bueno, a otras páginas, digamos, menos científicas, ¿no? Y luego, fijaros, la última frase dice, ponen muchas historias con carga emocional. De hecho, es la prensa amarillista, ¿no? Ahí no tengo al final un poco la apetencia de lo que nos gusta o no nos gusta, pero realmente el ser humano pues tiende un poco a buscar ese tipo de información muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué os pongo esto? Pues realmente sabéis, por ejemplo, que Hillary Clinton tuvo una neumonía, que según algunas fuentes, en plena campaña electoral, fue la causa de que perdiese las elecciones, porque un poco la presión social que se hizo, la campaña que hizo Donald Trump en ese aspecto, pues dio una imagen de debilidad en las redes sobre la campaña que estaba haciendo Hillary. ¿Por qué os pongo esto? Porque las redes, es decir, el que maneja bien las redes, y Donald Trump, según dicen, es una de las personas que mejor maneja las redes a nivel mundial, pues realmente utilizó esa información y bueno, ojalá pues bueno, tengamos esa información dentro de poco y sepamos utilizarlo como profesionales sanitarios. De hecho, estamos en la vía. Os traigo algunos titulares de algunos periódicos españoles que hablan un poco de cómo son los antivacunas en redes sociales. Por ejemplo, en Twitter dicen que están pocos y están mal conectados, pero son muy dañinos. Un tuit de un antivacunas pues puede desbaratar probablemente pues bueno, hay conocidos antivacunas famosos, ¿no? Robert De Niro, gente pues un poco que ha dado un mensaje pues que ha traído pues mucha repercusión, ¿no? Bueno, Pinterest, otro, ¿no? Fijaros, al final en Pinterest los pins que se ponen, pues el 76% de los comentarios pues no son muy adecuados, ¿no? Entonces, la viralidad de esas comunidades antivacunas, los profesionales sanitarios no la estamos utilizando y es una cosa pues que deberíamos trabajar en los próximos años, ¿no? Digamos. Y aquí tenéis un ejercicio, os animo a entrar en una página. Esta es la página de la Liga para la Libertad de la Vacunación. Entrar, echarle un vistazo, es decir, hay que conocer lo que se dice, cómo lo dicen, de qué forma lo dicen. A mí me llama mucho la atención que todas estas páginas al final acaban pidiendo dinero. Pues ya de entrada, es decir, alguien que te pide dinero para informarte, pues no sé, realmente me llama mucho la atención, ¿no? Otro ejercicio clásico que vemos, ¿no? Es decir, ya antes hablaba de ese paciente empoderado que está por fuera de tu consulta con el móvil mirando y te llega y te dice, en este caso lo dice Alfonso Díez, que pone ahí hasta su correo electrónico para que le podamos escribir, dice, confirmado oficialmente, la vacuna ocasiona el síndrome de Guillain-Barré. Claro, ¿no? Es decir, si tú pones que te vas a vacunar de, yo qué sé, de
de una nueva vacuna para algo y lees que provoca el Guillain-Barré, pues dices, joder, entonces vas a tu médico y le dices, lo he leído en internet, ¿no? Tenemos que aprender a rebatir esto. Bueno, ¿y cómo? Pues, y esto entramos en otra fase de la charla, que es con la educación. Realmente, si sabemos transmitir un poco lo que os he comentado, que las vacunas son un bien común, que es una herramienta que salva vidas, que es un bien social, que realmente vacunar a veces tiene un efecto rebaño sobre la sociedad, que influye en que ese niño pequeño, el vecino o ese anciano que le acaban de diagnosticar un cáncer, pues esté más protegido, pues realmente, pues eso. Entonces, una de las cosas que tenemos que incidir es la percepción del riesgo, ¿no? Yo creo que los riesgos asustan a la gente y los que matan, pues bueno, son muy diferentes. Hablaba antes de sarampión y realmente tenemos que un poco ajustar la percepción del riesgo a lo que realmente hay, ¿no? Y eso es nuestra misión, ¿no? ¿Qué les preocupa a los padres? Pues esto es una pregunta clásica, es decir, cuando van a vacunar a sus hijos, es decir, ¿cuáles son los riesgos de la vacuna, ¿no? Y el tema de otra vez, y vuelve a salir el mercurio y los adyuvantes, y cuánto cuesta, ¿no? El problema económico. Realmente hay vacunas que últimamente pues están fuera del calendario, ¿no? Y son vacunas que realmente protegen, son buenas, es decir, muchas veces el que no estén financiadas pues no quiere decir que no estén indicadas, ¿no? Que es una cosa importante. ¿Existe alguna enfermedad derivada? Hablamos antes del Guillain-Barré, ¿no? Un médico tiene que saber explicar el Guillain-Barré en términos fluidos al paciente, ¿no? O he leído que, ¿no? Y aquí tenéis ya estoy acabando, para ir apuntando las preguntas, ¿vale? Ahora si tenéis alguna pregunta me la mandáis. Os dejo una serie de recursos, la charla va a estar ahí colgada en la red y el que la quiera pues me puede escribir un mail y también se la mando. Pues bueno, desmontando mitos, todo esto que os he contado, pues esta página por ejemplo es un libro australiano muy bueno que desmonta los 100 mitos asociados a la vacunación. Es un PDF que recomiendo que os bajéis, que tengáis ahí de referencia para vuestros pacientes. Y las webs, ¿no? Yo creo que el prescribir links. Yo creo que un médico de hoy en día debe prescribir links a sus pacientes y links de calidad, ¿no? Ahí tenemos en la Asociación Española de Pediatría, con una página de vacunas estupenda, el famoso GP, ¿no? De vacunación también infantil, vacunas.org, ¿no? Las compañías farmacéuticas que fabrican las vacunas, todas sus fichas técnicas están ahí, hay un montón de recursos, ¿no? El CDC, la OMS, y aquí meto mi cuña publicitaria, yo coordino el proyecto viajarseguro.org para viajeros, pues ahí tenéis mucha información fidedigna para las vacunas, ¿no? Acordaros, es decir, mensajes creíbles, sencillos, que lleguen, desmitificarlo, hay mitos, ¿no? La higiene, ¿no? El lavado de manos, el agua potable contribuyen a protegernos de las enfermedades infecciosas, ¿no? Es falso, ¿no? Es decir, que las medidas un poco, yo creo que esos pacientes, pues, que en un momento determinado nos preguntan si le tenemos que vacunar y luego el niño está jugando con el perro, es decir, o sea, pues probablemente, no sé, tenemos que darles consejos de higiene generales, ¿no? Otro libro que funcionan las vacunas, también lo recomiendo, ¿no? Son 3 tomos y va orientado un poco a la medicina de atención primaria. El mito de la teoría de la higiene, ¿no? Es decir, la cantidad total de los antígenos contenidos en las vacunas es nada comparado con la exposición que tienen nuestros hijos todos los días cuando juegan, comen o beben con su perro en el jardín, en el jardín de infancia, ¿no? Más mitos que hay. Es que me vacuné y me puse malísimo, me dio una alergia y ya desde entonces soy alérgico. Pues mire, oiga, hay una serie de estudios que han demostrado claramente que no hay relación entre las vacunas y las alergias, ¿no? También otra cosa que está más que demostrada, ¿no? Las vacunas no causan esclerosis múltiple, ¿no? Es decir, la hepatitis B o la gripe, que hay muchos foros en los que se habla de esto, no causan las enfermedades, y ahí os pongo bibliografía, ¿no? Al final, el mensaje, informar, ¿no? Información de calidad, es decir, dar a la tecla de intro y prescribir un link, utilizar las vías, ¿no? Aquellos que seáis más mediáticos, utilizar compañeros del grupo de redes de nuevas tecnologías, utilizar vuestras redes para dar nuestros mensajes, que son estupendos, ¿no? Y sobre todo evitar caer en las 3 síes en nuestra comunicación, ¿no? El integrismo, la ignorancia y la indiferencia, ¿no? Es decir, yo creo que nuestra forma de trabajar debería un poco ir en esa línea, ¿no? ¿Y qué hace el médico de atención primaria con las nuevas tecnologías? Es decir, pues deberíamos hacer una autorreflexión, preguntar un poco para poner en práctica todo esto que os he contado, cuáles son nuestros conocimientos,
En vacunas, por supuesto, nuevas tecnologías, cómo aplicarlos eso a nuestras campañas de vacunación, qué recursos tengo, sabemos que tenemos muy poco tiempo en nuestras consultas, cómo puedo empoderarme a mí mismo, ¿no? y coordinarme con enfermería, con otros compañeros para que ese mensaje fuera más global. Y podemos hacerlo, igual que ese paciente confía en nosotros, pues bueno, podemos hacerlo. Y aquí os traigo una experiencia personal, ¿no? Hace poco desarrollamos esta app, el grupo de neumoexpertos en prevención, que es una app que calcula pues, un riesgo de padecer una neumonía. Realmente era una cosa basada en datos científicos, en un estudio pues, científico que tenemos publicado en el British Medical de enfermedades infecciosas, con más de 28.000 pacientes españoles que habían tenido una neumonía, ¿no? ¿Por qué os pongo esto? Porque esto al final ha sido pues algo que hemos utilizado para llegar, es decir, una app para llegar a un paciente para que calcule su riesgo de tener una enfermedad. Es decir, hemos bajado nuestro nivel de educación al paciente para que él pueda tener datos reales un poco de la percepción de riesgo que tiene de padecer una enfermedad que es prevenible. Os animo a que testéis la aplicación, se llama NeumoRisk y realmente hay un perfil de pacientes y un perfil de profesionales sanitarios y que es útil en nuestras consultas y es una forma que utilizo yo, por ejemplo, cuando recomiendo determinadas cosas, la vacuna de la gripe para calcular riesgos o cuando quiero prevenir que un paciente reducir su riesgo de padecer una neumonía. Utilizamos riesgo cardiovascular, pues esto es un recurso digital que el propio paciente, si deja de fumar, si deja de beber, si se cuida su colesterol, pues al final su riesgo de padecer una enfermedad pues baja. ¿Y qué más os tengo que contar? Pues bueno, es decir, muchas veces se nos olvida, somos médicos de familia, familiar y comunitaria y nuestro mensaje debe salir de nuestras consultas, no solo a nivel digital, es decir, trabajamos en entornos, asociaciones de vecinos, farmacias, colectivos que trabajan junto con nosotros. Aquí os traigo algunos ejemplos en los autobuses, campañas, famosos que hablan un poco de la vacunación. Es decir, eso que llevan haciendo los movimientos antivacunas durante muchos años, yo creo que es el momento que lo hagamos nosotros, pero de otra forma y bien y con información fidedigna, ¿no? Información, educación y coordinación, esas serían nuestras fuertes. La mejor vacuna para los antivacunas, en el fondo, es informar, el dar información de calidad. Las vacunas solo funcionan si se usan. Y aquí ya termino la charla. Agradecer un poco a los organizadores la invitación, aunque sea de esta forma digital. Me hubiera encantado poder estar con vosotros en Cartagena. Decir que el 95%, cuando analizas los factores de que un paciente considera cuando se va a vacunar, es el consejo que como profesionales sanitarios le damos. Si tú no te vacunas, si no tienes claro cómo funcionan las vacunas, si te falta formación, realmente deberías solicitarle y hay recursos para ello, como os he puesto. Y si realmente quieres que tu mensaje llegue más allá, al final lo que tienes que tratar es que utilizar todas las vías, ¿no? Habéis visto cómo funcionan los movimientos antivacunas. Realmente los médicos debemos hacer el movimiento pro vacunación activamente y eso depende de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y ahora estoy abierto a cualquier pregunta que queráis hacerme, sugerencia, crítica o idea. Como os decía, trabajo en Madrid en un centro de salud y llevamos varios proyectos de vacunas que estaríamos interesados si alguien quiere participar, pues con las manos abiertas. Muchas gracias a todos y espero que os haya servido. Bueno, quería agradecerles por participar. Tenemos aquí una pregunta que ha sido enviada desde Rosario, Argentina. Es un mensaje directo a nuestro Twitter de TICS Emergen, que dice, es un poco complicado, pero bueno, dice, ¿cómo podemos convencer a un paciente que está en duda en nuestra consulta si se debe vacunar o no? La pregunta, ¿cómo podemos los médicos ganar más credibilidad de cara a nuestros pacientes frente al doctor Google?
Bueno, esto es SEO. El SEO es un poco el posicionamiento. Los médicos realmente, si utilizamos nuestro nombre, nuestra capacidad de posicionarnos es brutal, os lo advierto. Yo, por ejemplo, con los proyectos digitales que coordino, me quedo alucinado cada día porque nuestras referencias, al estar en muchas fuentes fiables de información, pues al final van cogiendo un nivel mediático en Google que se va premiando. Os pongo un ejemplo. Ahora hay una epidemia de virus Nipah en la India, ¿no? Hace 5 días creamos un comentario para tener una fuente fidedigna que soportase un poco para nuestros pacientes, que es el virus Nipah, ¿no? Porque hasta ahora solo había la página de determinadas revistas o colectivos que no daban información fiable. Pues el colectivo de médicos que coordino hicimos un post fiable, con referencias, con la situación real que está pasando, con enlaces a páginas web, interlinkar, por ejemplo, a la OMS, al CDC, y eso, si tú pones ahora en Google virus Nipah, estamos posicionados por debajo de la OMS, y eso lo he hecho yo desde mi casa, es decir, que es una cosa realmente exportable. No sé si he respondido a la pregunta, pero debemos utilizar nuestro prestigio profesional, nuestra forma de publicar, y bueno, y un poco los canales que utilice cada uno, ¿no? Seguimos. Sí, otra pregunta que nos pusieron aquí. Dice, el moderador pregunta, ¿cómo podemos decirle al paciente que las vacunas son útiles y dónde buscar? Yo no sé, que ha quedado claro un poco la intervención, realmente el prescribir links, ¿no? Yo, por ejemplo, hay médicos que tenéis capado el acceso a Internet en vuestras consultas. Yo tengo abierto una ventana en mi mesa de trabajo, y realmente es que le escribo el link o le mando un enlace o incluso pues le recomiendo determinadas páginas web, esas que os he puesto ahí, principalmente la de la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Vacunología. Es decir, yo creo que el prescribir un link, incluso es más que la página, incluso darle masticada la información. Yo creo que el canal, ¿no? Y ahí es un poco la empatía que tengamos con nuestro paciente. Sabemos un poco que hay pacientes que leen más, otros que leen menos, otros que les gusta determinada información, otros que buscan, pero sobre todo información clara, ¿no? Y los puntos clave. Vamos con otra pregunta, a ver. ¿Existe alguna web de vacunas para pacientes? Normalmente todas las webs esas que he puesto antes tienen un área de profesional y un área para pacientes. De hecho, el nivel de explicación, ese lenguaje que hablábamos antes de accesible para el paciente, la parte del paciente la tiene. Yo pues conozco pues las que os he dicho. Por ejemplo, uno de los proyectos en los que participo se llama Neumoexpertos. Ahí tenemos un área de pacientes en el que el lenguaje, por supuesto, es mucho más accesible para el paciente, más fluido y menos denso. Dice, ¿cómo podemos sacar de la duda a un paciente de vacunarse o no hacerlo? Pues yo creo que al final la clave es un poco utilizar todos los recursos que tenemos, ¿no? Esa confianza que tiene depositada en nosotros, esa información fidedigna, y realmente utilizar un poco el mejor momento, ¿no? Es decir, tenemos un hándicap en nuestras consultas, que siempre vamos muy deprisa, y en 6-10 minutos es difícil explicarle algo a alguien, ¿no? Y aunque prescriba, te voy a mandar esto, ¿no? O léete esto, y en la siguiente visita voy ganando un poco adeptos, ¿no? Yo creo que un momento excepcional para ganar es la campaña de vacunación de la gripe, ¿no? Es decir, hacer público que os vacunáis a vuestros pacientes de la gripe, vacunaros con ellos, ¿no? Eso es un mensaje de confianza, ¿no? Otra cosa que se puede hacer, pues también un poco desmitificar, ¿no? Es decir, igual que te traen la hoja de internet de que han leído que provoca Guillain-Barré, dale tú un artículo fiable donde dice, mira, esto y esto que es fiable, ¿no? Y quién lo dice y cómo lo dice y de qué forma lo dice. Más cosas. ¿Conoce algún grupo en redes sociales para fomentar la vacunación? Redes sociales. Es que las redes sociales tienen un problema. Somos endogámicos. Somos muy endogámicos. Al final nos retuiteamos entre nosotros. El mensaje suele estar en núcleos. El tema es romper esa endogamia, ¿no? Es decir, por supuesto que hay gurús de las vacunas, pero
pero los círculos son muy cerrados. El tema y un poco el reto que os lanzo es que en los próximos años esos núcleos endogámicos de que nos tuiteamos todos entre nosotros, de que damos un me gusta al amigo, pues que eso salga y para eso necesitamos trabajar coordinadamente, no solo con compañeros, sino con medios de comunicación, revistas, periódicos, televisiones. Es decir, hay que dar un paso. Yo sé que esto de estar delante de una cámara, y yo soy el primero que lo odia, pero tenemos que dar un paso y salir, porque es la única forma de llegar nuestro mensaje a nuestros pacientes. Y yo creo que con esto hemos acabado. Si no tenéis ninguna pregunta más, un placer. Hans, muchas gracias por estar ahí. Gracias a Vicente, a todo el equipo coordinador de las jornadas. Espero que haya sido útil y lo dicho, mi email es manuellinares@fundacionio.org. Escribidme, llamadme o ahí estoy para lo que queráis. Muchas gracias, compañeros, y que vaya muy bien el resto de las jornadas. Muchas gracias.